Bueno, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Quiero nuevamente compartir una reflexión y esa reflexión está basada en qué es lo que usted como creyente, como conocedor, como hijo de Dios, como persona que ama al Señor, como ministro, como líder, usted ¿cuáles son sus propósitos para el año que viene? ¿Cuáles son sus metas para el año que viene en cuanto al servicio de la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué no a usted que de pronto no es conocedora de Dios, pero hay algo en usted que de pronto quisiera de pronto poner su vida o servir al Señor? Bueno, la reflexión se trata sobre cuáles son sus propósitos para el año que viene. Bueno, ¿qué metas o propósitos tiene usted para el año que pronto está a llegar? Bueno, faltan 4 días para que se acabe este año. ¿Y qué se ha propuesto usted en cuanto al servicio para nuestro Señor Jesucristo? Quiero compartirles algunos ejemplos de personas que le sirvieron al Señor con pasión, y quisiéramos que reflexionáramos en estos pequeños y breves ejemplos que hoy les quiero compartir a cada uno de ustedes. Bueno, Jorge Müller, él nació en el año 1805. Se dice la historia que Jorge Müller creció o careció de enseñanza e influencia cristiana. No tuvo Biblia para leer. Sin embargo, después de un tiempo, Jorge se propuso estudiar con empeño y al fin llegó a aprender 6 idiomas, incluyendo el hebreo, el latín y el griego. Jonathan Edwards. Él nació en 1703 y murió en 1758. Jonathan Edwards era un hombre piadoso, humilde y un estudioso profundo de las Escrituras. Para Jonathan Edwards, la señal de una obra genuina del Espíritu de Dios era precisamente una mayor devoción a las Escrituras como fuente de revelación y de verdad. Charles Spurgeon nació en 1834 y murió en 1892. Dijo de una manera fuerte, dijo lo siguiente: hay suficiente polvo en algunas de vuestras Biblias que podéis escribir con vuestros dedos sobre ella la palabra condenación. George Whitefield nació en el año 1714 y murió en el año 1770. Whitefield se esforzaba tanto en predicar con tal intensidad que con frecuencia después de predicar sufría una vasta descarga estomacal, usualmente con una considerable cantidad de sangre. Benjamin Franklin estimó que la voz de Whitefield podía ser oída por más de 30,000 personas al aire libre en una época en la que no habían amplificadores. Juan Wesley nació en el año 1703 y murió en 1791. Era sumamente pobre. Era valiente y osado. Predicaba a caballo. Siempre estaba dispuesto a predicar aunque lo escuchara solamente una persona. En fin, yo he resaltado de estos hombres lo siguiente. Primero, no se excusaron o justificaron para servirle al Señor. Segundo, se preocupaban por el estudio profundo de las Escrituras y eran piadosos y humildes. Tercero, se esforzaban por la predicación o la anunciación del Evangelio. Cuarto, amaban servir al Señor. ¿Qué opina?
¿Por qué usted no se propone a seguir esos buenos ejemplos que nos dejan estos grandes hombres, estas grandes personas, y lo hacemos el año que está pronto a llegar? ¿Por qué para el año que viene, por qué no nos esforzamos en predicar la palabra de Dios? Sigamos el ejemplo de estos grandes hombres. Eran personas valientes, eran personas osadas, no se esforzaban por predicar la palabra de Dios, no habían excusas en ellos para no hacer la obra de Dios. Quisiera que usted, el año que está pronto a llegar, a venir, en usted no hubieran excusas, se esforzara, fuera osado y fuera piadoso y fuera humilde para predicar la palabra de Dios. Bueno, esa era la pequeña reflexión. Los invito a que reflexionemos y que el otro año sea un año de bendición para cada uno de nosotros. Los invito a que, por favor, nos interesemos por el buen estudio de la palabra de Dios y el compartir la palabra de Dios a aquellas personas que Dios nos presenta a nuestro camino. Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas gracias.